Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un saludo a nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, y en esta ocasión les tenemos una sorpresa. Vamos a hablar de zoonosis y temas afines al COVID-19 con el doctor Hugo López-Gatell. Antes de ello, permítame presentar un muy breve resumen de su vida académico-administrativa. El doctor López-Gatell es médico cirujano y maestro en ciencias médicas egresado de nuestra universidad, la UNAM, y es doctor en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta además con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Con una amplia trayectoria académica, el doctor ha ocupado distintos cargos en el servicio público, entre los que destaca la Dirección de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública, y aunque sobra decirlo, hay que hacerlo, como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido el coordinador y el portavoz de las acciones que se han llevado a cabo durante la pandemia COVID-19 en nuestro país. Agradecemos al doctor López-Gatell por conceder esta entrevista al Programa Universitario de Bioética de la UNAM y nos vamos directamente a sus oficinas para dar inicio a esta entrevista con nuestra primera pregunta sobre la zoonosis. Doctor, en más de una ocasión usted se ha referido a la zoonosis. ¿Cómo podría definir el término para nuestra audiencia? Con mucho gusto. Las zoonosis pues son un grupo de enfermedades que tienen una vinculación con el mundo animal. Y la concepción más clásica en términos de salud pública es una enfermedad que le llega a los humanos a partir de los animales. Porque, no lo digo de manera tajante, una enfermedad que sea transmitida a los humanos por los animales, porque esa es la concepción más reducida. Existen otras zoonosis, por ejemplo, la rabia es quizá uno de los prototipos de la zoonosis. Es una enfermedad, en este caso de origen infeccioso, que normalmente está en el mundo de la vida silvestre o la vida pecuaria y pasa a los humanos por una interacción directa. Pero luego hay enfermedades que tienen vectores intermedios. La rickettsiosis, por ejemplo. Las rickettsiosis son un conjunto de infecciones que tienen un reservorio animal, pero se transmiten a los humanos a través de un vector, garrapatas, pulgas, piojos. ¿Vector es el transmisor? Es el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión. Exacto. Okay. Y ahí se vuelve una figura más compleja en términos del ecosistema y en términos de la dinámica de ocurrencia y propagación de la enfermedad o de la infección. Y hay quien conceptualiza, tomemos el ejemplo de la rickettsiosis, como una zoonosis en la medida en que el reservorio estable más prolongado es la vida animal de especies mayores, pero también hay quien las aborda desde un punto de vista pragmático o bien operativo como enfermedades transmitidas por vector y donde los vectores son artrópodos. ¿Podríamos pensar en la peste negra? ¿Sería un caso? ¿Cómo no? Es otro caso. La peste bubónica y neumónica está causada por bacterias del género Yersinia pestis mayormente, y el reservorio estable, o los reservorios son varios, son ciertas especies animales como las ratas, diversos géneros de ratas. Pero el vector de transmisión son pulgas. Exacto. Y entonces, todas ellas son del reino animal, pero unas son mamíferos, los otros son artrópodos. Claro. Sí, queda muy claro. Ahora, a mí me gusta mucho el ejemplo de la Ilíada, ¿no? Que es la primera obra de la cultura occidental, como desde el primer párrafo
creo que el segundo, hay una pandemia, ¿no? Entonces, cómo las pandemias nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia. Y yo quería preguntarle, de las pandemias, ¿son más las que han sido por zoonosis o son más las que han sido por otras transmisiones, otras formas de transmisión? Las zoonosis son las predominantes. ¿Son las? Sí, algunas estimaciones, claro que siempre es difícil llegar a una cifra tajante, pero de manera general se ha estimado que las enfermedades infecciosas emergentes de interés epidémico, no solo las que terminan siendo pandemias, sino también epidemias de distribución territorial más pequeña, 75% vienen de zoonosis, son originadas en la vida silvestre. Esto está muy interesante, sí. Porque entonces mi siguiente pregunta, doctor, ¿cuál debería de ser nuestra relación con los animales silvestres para evitar este tipo de contagios? Claro. Se lo pregunto porque desde mi perspectiva nuestra relación con los animales silvestres debería de ser nula, ¿no? Entonces deberían de estar ellos en sus hábitats y estoy con la impresión de que el ser humano no está biológicamente constituido para convivir de cerca con otras especies, y tan es así que a nuestros perros los tenemos que vacunar y que bañar y que todo el tiempo estar pendientes de su salud, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál debería de ser nuestra relación con la vida silvestre? Claro, yo pienso que es una pregunta muy importante, porque nos cuestiona no solamente las prácticas individuales, que como seres racionales podemos hasta cierto punto regular o determinar, ¿no? Yo quiero tener una mascota y que sea un cánido, o que sea un félido, o que sea un ave, o que sea una serpiente, o que sea un cocodrilo, ¿no? Esas son decisiones desde luego humanas, pero que podríamos quizás situar en el marco de decisión individual, ¿no? Finalmente uno decide si tiene o no una mascota. Yo diría que podríamos reconocer un gradiente de autonomía en nuestras decisiones respecto a nuestra relación con otras especies animales, y por eso empecé con esta, en donde posiblemente tenemos suficiente autonomía para decidir cómo miembros de la especie de Homo sapiens sapiens yo quiero interactuar con canis familiaris o con felids domésticos, ¿no? Pero después hay un segmento que es nuestra relación económica con las especies animales, y no es menor ni está territorialmente circunscrita. En nuestro propio país tenemos amplios y vastos territorios en donde la relación con las otras especies animales tiene un interés predominantemente económico. Gallinas y gallos para producción de huevo, y todavía no llego a la producción masiva, estamos en esta secuencia pensando en una pequeña granja en donde se tienen 3 vacas, un caballo, un burro, 25 gallinas, 2 puercos, y todas esas son relaciones donde la motivación no es quizá afectiva, como sería en el caso más clásico de una mascota, sino son predominantemente económicas, pero aún en pequeña escala, y en ese sentido visualizo que hay todavía cierta autonomía. Pero luego viene una relación que también es fundamentalmente económica y empieza a conectar con lo ecológico, que es la dimensión en donde encontramos la gran interfaz o las grandes interfaces entre el mundo humano y el mundo animal. La producción pecuaria a escala mayor, no solamente en distintas especies donde los productos de consumo son humanos, sino donde también el acompañamiento de animales puede determinar la realización de otras actividades. La agricultura no tecnificada, por ejemplo, el tener animales de carga o bestias de carga o de fuerza de tarea, porque interesa cultivar los campos. Todavía hay agricultura no tecnificada. Sí, todavía, sí. Y luego, claro, está otra dimensión aún más grande, y es donde los seres humanos como especie invadimos los territorios silvestres. Exacto. Asentamientos humanos regulares, más o menos regulares, planeados, no planeados,
donde empezamos a presionar sobre la frontera de los ecosistemas, y nuestros ecosistemas convencionales, urbanos, suburbanos, rurales, empiezan a tener una presión directa sobre ecosistemas silvestres. Claro. ¿No? Y en ellas, en esa interfase, es donde se pierden muchas de las fronteras, pensando en enfermedades, pensando en epidemias. Porque al invadir también destruimos, y al destruir desplazamos especies y perturbamos los ecosistemas. Exacto. Y en esos ecosistemas hay una gran complejidad de relaciones con el suelo, con la atmósfera, con el agua, con las plantas y finalmente también con los animales. Claro. Entonces yo diría que, aun cuando fuera deseable, que no estoy seguro que lo sea, el no tener relación con las especies animales, pensando como un mecanismo de protección con respecto a las epidemias de origen infeccioso, lo hemos tenido siempre, y en la era moderna invadimos cada vez más y más aceleradamente los ecosistemas de una manera no planeada. Entonces yo diría, en síntesis, lo contrario. Es inescapable tener una relación con los ecosistemas silvestres, por lo tanto con las especies animales distintas a la humana, y lo que sí podría ser productivo en términos de prevención de epidemias es tener una relación más respetuosa con las otras especies. Claro, invadir menos su territorio. Lo cual también nos llevaría a contribuir a dejar de poner al planeta en tanto peligro, digamos. Definitivamente. ¿No? Claro. Ahora, una pregunta, a ver qué me contesta. ¿Usted no cree que en nuestro país sería factible consumir menos carne? Estoy convencido que sí. En nuestro país y en nuestro planeta en general. La dependencia que tenemos a la proteína de origen animal es una dependencia inducida comercial y económicamente. Recientemente, solo para tenerlo presente, la prestigiada revista The Lancet publicó una serie especial que comisionó, en la que participaron, por cierto, investigadores mexicanos, sobre este fenómeno de la relación entre la nutrición, la conservación del ecosistema y desde luego la salud. Y recomendaciones explícitas que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o incluso FAO incluyen el reducir el consumo de proteína de origen animal y ampliar nuestra capacidad productiva de comercialización y de consumo, lo que implica también cambios de práctica, cambios culturales de proteínas de origen vegetal, incluidas por supuesto las semillas, que se explotan menos y que tienen menos impacto en la huella de carbono, en la erosión de los suelos y muchas otras alteraciones de los ecosistemas. Pero que lo diga usted es muy importante, doctor. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto, porque las personas que insistimos en esto, pues desde el ámbito, por ejemplo, mi ámbito es la filosofía, pues no tenemos los fundamentos, digamos, científicos o las credenciales científicas para poder decirlo, y que usted lo diga es muy significativo. Creo que hay un mito en torno a la proteína animal, ¿no? Creo que hay un mito, hemos exagerado. Hemos exagerado. Y yo lo que veo es que llega a causar daño, inclusive, ¿no? Yo nunca he conocido una persona que padezca gota por comer vegetales, frutas, semillas, verduras. Y sí he conocido gente que padece gota por exceso de proteínas. Sí. Y gota es emblemática por la relación directa con el consumo de proteína animal y la liberación de xantinas que no se logran procesar. Pero múltiples cánceres, y especialmente los cánceres intestinales, se han relacionado, sobre todo el cáncer de colon, con umbrales que se exceden, umbrales de consumo de carne, de productos cárnicos, sobre todo la carne roja. Desde luego la propia epidemia de obesidad también está relacionada. ¿También? Porque la carne generalmente va acompañada de ciertas grasas, sobre todo las grasas saturadas, que son menos deseables que las grasas insaturadas, que son mucho más abundantes en las semillas y los productos vegetales. Y el consumo de carne, además, en una forma
que hoy se produce mayormente, cuando lo vemos a nivel de las economías tanto nacionales como globales, con modelos productivos en serie, masivos, tiene un enorme riesgo también de enfermedades infecciosas, en particular porque si hay una disrupción en las prácticas de higiene de la producción de cárnicos, claro, y ese producto cárnico es una sola pieza, vamos a pensar, una vaca, un cerdo que artesanalmente se sacrifica para consumo de una población, la consecuencia es limitada. Pero cuando vemos enormes cadenas productivas, claro, puede ser que en materia de una hora se produjo la carne que se exportó a 40 países, y en el momento en que se detecta que hay un brote, por ejemplo, de algunas de las especies bacterianas, Escherichia coli, que se asocian con ciertos trastornos como el síndrome urémico hemolítico, el momento en que se detecta eso es demasiado tarde, porque se ha diseminado el inóculo, en este caso a partir de una contaminación posible en los cárnicos. Y ahí hay un asunto adicional que tiene que ver con la ecología intestinal de los bovinos cuando están sometidos a una dieta artificial, mayormente de granos, de maíz, para alimentarlos en serie, con propósitos de que engorden y sean aprovechados económicamente. Como sucede en la industria cárnica. Entonces, todo ese modelo de producción tecnificado, masivo, donde el eje rector es la comercialización y la generación de riqueza, y no necesariamente la alimentación en ciertos niveles de consumo adecuados para la salud, es un enorme peligro de daños a la salud. Claro. Pues qué gusto escucharlo de usted, realmente. Ya no le voy a hacer otra pregunta porque ya me la contestó. Tendríamos que regresar a nuestra cocina de guauzontles, de papas, de todo lo que el campo nos da, ¿no? Hay una pregunta, doctor, que yo nunca he logrado que se me responda de manera que yo la pueda entender, que hasta me da un poco de pudor formularla porque parece algo muy evidente. ¿Cuál es la relación entre las gripas, los catarros, los resfríos y el frío? Ajá, es una excelente pregunta. No logro, o sea, me da pena formularla porque es muy evidente, pero... No lo es, y qué bueno que la formula, porque es el gran mito que todo mundo asume sin que exista la evidencia científica útil para ello, porque de hecho no hay una evidencia científica consistente sobre los mecanismos que podrían vincular al frío con el riesgo de enfermedades infecciosas de manifestación respiratoria, los catarros y las gripas. Por milenios probablemente se ha asumido que frío, la temperatura, la disminución de temperatura, ya sea en el ambiente o en el entorno directo de la persona, salgo sin suéter, salgo sin camisa, me va a aumentar el riesgo de tener una enfermedad infecciosa. Hay parte de verdad, y ahorita comentaré 4 mecanismos por los que esto podría estar determinado, y hay un enorme mito. Uno de los mitos es la temporalidad, y pensemos en la escena clásica, posiblemente de toda familia, madre, padre, abuela, abuelo, que le dice al niño, mira cómo estás todo enfriado después de que estuviste en la lluvia, sécate rápido porque si no te vas a enfriar y te va a dar un catarro. Sí. Ahí no hay una relación directa, ahí no hay tal cosa. Ponte el suéter porque si no te vas a resfriar. ¿No? Lo que se necesita para que haya un resfrío, un catarro, como la propia palabra resfrío, y en otros idiomas, common cold en inglés, hacen referencia al tema térmico, lo que se necesita es un agente infeccioso, un rinovirus, un adenovirus, o el virus de la influenza, que está también considerado en estas enfermedades respiratorias, para que haya la infección, para que haya el daño al epitelio respiratorio, la fiebre, en fin, todo el cuadro clínico del escurrimiento nasal, etcétera, que implica una infección respiratoria. Ahora, ¿qué sí puede vincular la temperatura o la disminución de la temperatura con esto? Hay 4 mecanismos que se han reconocido. Lo que no queda claro es cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos o cómo pueden actuar en su conjunto.
Uno tiene que ver con la fisiología del aparato respiratorio, la manera en que funciona el aparato respiratorio. Y hay un aspecto muy concreto que ocurre en el nivel celular. El aparato respiratorio, desde la tráquea, los bronquios, está revestido de unas células que son muy características porque tienen una especie de pelitos microscópicos. En realidad no son pelos, son proyecciones de la propia membrana celular, que tienen la capacidad de ser móviles. Entonces se mueven, esto es microscópico, se mueven, y al moverse lo que hacen es ir desplazando la secreción respiratoria. Entre esas células también hay otras que producen moco, una sustancia rica en mucina, que es una sustancia proteica, glucoproteica, que atrapa partículas de polvo, agentes infecciosos, etc. Y estos pelitos, que se llaman cilios, lo que hacen... Hablamos del moco, perdón que lo interrumpa, hablamos del moco... El moco respiratorio que normalmente nos sonamos con un pañuelo es el mismo tipo de producto, pero este producto está en el interior del árbol respiratorio, de la tráquea, de los bronquios. Pero no se puede quedar estancado, porque si se queda estancado, entonces proliferan los agentes infecciosos que irremediablemente entran por la vía respiratoria. Continuamente estamos respirando virus, bacterias, hongos, esporas, continuamente. Pues están aquí. Aquí está repleto de virus y de hongos y de bacterias. Y usted y yo las estamos respirando. Pero tenemos un sistema, por un lado el sistema inmune, y también tenemos esta fisiología del aparato respiratorio que nos permite que estos cilios, estos pelitos, desplacen ese moco, llega a la parte superior y en un momento dado carraspeamos, tosemos y esas secreciones las deglutimos. Esto hay gente que le puede dar un enorme asco, pero lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Deglutimos esas secreciones respiratorias. ¿Y no hacen daño? No, porque al llegar al estómago, el estómago tiene una acidez notable y se neutralizan cualquier agente infeccioso que pudiera haber ahí. Entonces, estos pelitos, estos cilios, se mueven a cierta velocidad, pero a temperatura ambiente convencional. Si baja la temperatura, se empiezan a mover más lentamente. No se llegan a paralizar. Hay elementos que pueden agravarlo, por ejemplo el tabaco, el fumar hace que estos vellitos todavía más se entorpecen. Si sumamos frío con tabaco, mala combinación. Segundo factor, el moco. El propio moco se hace más espeso cuando se respira aire frío. Entonces, si ya combinamos cilios que se mueven poco o más lentamente con un moco que es más espeso, tenemos dos factores que contribuyen al estancamiento físico de los gérmenes, una posibilidad de que se multipliquen más rápidamente y lo hagan. Un tercer factor es también del nivel celular y tisular, y es la eficiencia del sistema inmune. El sistema inmune gruesamente funciona por dos grandes ramas: células que directamente atacan a los gérmenes y células que producen anticuerpos. Hay otras que además coordinan toda la operación. Y estas células, que hay de varios tipos, son los glóbulos blancos, lo que hacen es que se desplazan ante señales químicas de la presencia de elementos extraños. Los gérmenes, los microbios patógenos pueden ser elementos extraños, son reconocidos por el sistema inmune, y entonces continuamente se desplazan células del torrente sanguíneo hacia el aparato respiratorio, entre otros órganos, se desplazan a todos y llegan hasta esa membrana de células que se llama mucosa, y se infiltran estas células para estar reconociendo y atacando, actuando, protegiendo. Con el frío, la eficiencia de este desplazamiento se reduce. Entonces ya tenemos tres factores locales en el aparato respiratorio que favorecen la infección. Y hay un cuarto que se ha estudiado también, aunque la evidencia es un poco menos consistente, que es la conducta humana. Si hace calor, queremos estar lejos de la otra persona, porque estamos acalorados. Claro. Y entonces queremos quizá dejar abierta la ventana, salir, caminar y no estar todos congregados. Y si hace frío, nos acurrucamos, nos acercamos, cierra la puerta, cierra la ventana, y estamos mucho más cercanos
Y si eso lo multiplicamos, lo factorizamos por la probabilidad de un encuentro entre una persona infectante y una persona susceptible, fácilmente puede constituirse en una epidemia de enfermedad respiratoria. Pues ahí está la respuesta. Entonces, sí, hay una pregunta que nunca había logrado yo tener claridad. Claro, usted nos ha explicado cómo esta pandemia llega a México y se encuentra con otras pandemias, ¿no? La pandemia de la obesidad, de la diabetes, la hipertensión. Exacto. Y me parece clarísimo que esto es así. Pero, ¿qué podemos hacer a partir de esto? Esto es, no digo en este momento, sino ustedes como, dedicado a la prevención, dedicado a la prevención de las enfermedades en México, ¿qué salida podemos encontrar? Porque yo sí veo que la forma en que nos alimentamos, la forma en que por lo general se alimenta el mexicano, es escalofriante. Lo es. O sea, yo no sé si a ustedes les tocó ver este libro en el cual se abría la página y salía la familia de cada región con la mesa, con lo que comía, ¿no? ¿Cómo no? Y sale México y es refresco. Justo. Y botellas grandes, además. En botella familiar, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema en sí mismo, independientemente de COVID, pero COVID no hizo en este aspecto más que ponerlo de manifiesto de una manera sumamente cruda. Claro. 72% de las personas que han muerto por COVID en México, de las personas que se tienen registradas, tenían al menos una condición de salud desfavorable, una de estas. 72%. Wow. Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Pues, ¿qué les parece, queridos radioescuchas? El 72% de las muertes por COVID en México se han debido a complicaciones por obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares que son a su vez ocasionadas ya sea por diabetes o por obesidad. Entonces, este 72% nos llama, sin lugar a dudas, a hacer algo de manera urgente, y es por eso que en nuestro siguiente programa analizaremos qué ocurrió en nuestro país para llegar a este punto. Por el momento nos despedimos de ustedes, agradeciendo al doctor que nos haya recibido en sus oficinas a pesar de su apretada agenda. Y agradezco, por supuesto, a ustedes su escucha y a nuestro productor Marco Lubián su trabajo. En controles técnicos, gracias a Susana Trejo, y se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.